Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han leído el libro de Nehemías? Ponga su mano en alto, por favor. Bueno, entonces yo este libro se los voy a resumir para los que no lo han leído y colocarlos en contexto en una historia. Amén. El libro de Nehemías habla de la función que tuvo un profeta, que se llamaba ¿cómo? Muy bien. El profeta se llamaba Nehemías. Y este profeta tenía un lugar de honor. Dice que él estaba al servicio del rey, que era el copero del rey. El copero no era cualquier persona. El copero era una persona muy cercana al rey, alguien que le servía, que tenía su confianza. El copero era aquel que bebía primero el vino para saber si su rey lo podía beber. Por lo tanto, si el vino estaba envenenado, imagínense lo que le pasaba al copero. Y Nehemías servía al rey. El rey se llamaba el rey Artajerjes. Y era un rey normalito, no vamos a decir que ni bueno ni que malo. Pero un día, Nehemías preguntó por los judíos que habían quedado en la cautividad. Ustedes saben que el pueblo siempre tuvo transiciones de lugar en lugar, y que el pueblo siempre estaba un poco desobediente y un poco rebelde. No se parece a la iglesia de estos tiempos, ¿no es verdad? Que somos tan juiciosos en el Señor. Pero en ese tiempo el pueblo era bastante rebelde y el pueblo estaba en rebeldía. Y Nehemías preguntó, ¿cómo están aquellos que un día salieron? ¿Cómo se encuentran ellos? Y le contaron que ellos estaban en gran afrenta, que estaban en gran dificultad. Y Nehemías sintió dolor por el pueblo, sintió tanto dolor que se postró delante del Señor y se puso a llorar por ellos. Pero no se quedó solamente en el lloro y en el quebranto delante de Dios, sino que comenzó a actuar, se comenzó a mover. Y le pidió a Dios que hiciera que él hallara gracia delante del rey, para que todo lo que él pidiera al rey, el rey se lo diera, para poder ir a restaurar los muros de Jerusalén que estaban caídos, que estaban derribados, que habían sido derribados por múltiples enemigos. Y el pueblo no tenía un lugar, una zona de refugio donde hallar. Cuando Nehemías va donde el rey, halla gracia delante de él, porque Dios estaba con él. Y el rey le da todo, le da la madera que necesita, le da todo lo que necesita para poder reconstruir los muros. Pero aparte de todo eso, le da un ejército. Él no se va solo, sino que le da un ejército para poder ir allá a trabajar. Pero dentro de los del ejército también van unos malvados que no faltan, ¿cierto? Nehemías va a ser, no, pero eso no le va a quedar bien. Pero usted va a ir a la iglesia, no, eso no le va a funcionar. Y entonces dentro de ellos iban esos enemigos. Nehemías animó a ese pueblo, a ese ejército de personas que llevó para construir los muros otra vez. Y los animó de tal manera que les dijo, unos van a trabajar, pero otros van a estar pendientes con lanzas, porque venían los enemigos a buscarlos y a hacerles daño. Y entonces los preparó, unos dormían con la lanza esperando que no viniera ningún enemigo, mientras que los otros edificaban el muro. Incluso edificaban con la lanza, acá estaban pendientes en todo momento. Él los animó a que se formaran así. Y les dio trabajo a cada uno. Cada uno edificó una parte del muro. Cada uno tenía una labor. Cada uno iba con su instrumento para no perder en ese momento, porque era la edificación del muro. Posteriormente a eso, a pesar de que los enemigos se levantaron, el pueblo de los judíos pudo levantar el muro de Jerusalén y restituyeron las puertas, las 12 puertas. Cuando usted lee el libro de Nehemías, cada puerta tenía un nombre. La puerta de las ovejas, la puerta del basurero, la puerta del estanque, todas las puertas tenían un nombre. Y restituyen los muros de Jerusalén. Ahora el pueblo tiene un lugar donde ser guardado, pero no puede entrar cualquiera, porque resulta que traen un libro en donde están escritos todos aquellos que van a poder entrar en esa ciudad.
Y comienzan a mirar, los hijos de tal pueden entrar, los hijos de tal pueden entrar, tú extranjero no puedes entrar, tú que no estás limpio no puedes entrar. Solo podían entrar los que estaban escritos en eso. Si ustedes hacen remembranza, en el tiempo de David se hizo el primer censo, se censó al pueblo. Y posteriormente aquí en el libro de Nehemías nos habla de que solamente los que pudieron entrar a esa ciudad de refugio, a los muros que ellos ya habían podido levantar, eran unos que estaban escritos en un libro. Nadie más podía entrar. Posteriormente a eso, ya tenían la muralla, ya tenían los muros, ya estaban las puertas, pero ellos no tenían casas donde habitar. Estaban desolados. Y el Señor les manda que construyan tabernáculo para sí. Y cada uno construye tabernáculo. Posteriormente a que construyen el tabernáculo para cada uno dentro de la ciudad, el Señor, por el medio del sacerdote Esdras, trae la palabra nuevamente al pueblo, porque el pueblo hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra del Señor. Llevaban muchos años que no habían escuchado la palabra del Señor. Y cuando el sacerdote Esdras se para en lo alto y comienza a promulgar la palabra del Señor, el pueblo llora y se quebranta y comienzan a llorar y a llorar y a llorar. Pero hay una palabra que da el sacerdote, y es: no lloren, es tiempo de gozo, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de fiesta. Aquí vamos a celebrar, no es tiempo de llorar. Es tiempo de alegrarnos, porque ahora tenemos una ciudadanía, porque ahora tenemos una tierra especial para nosotros. Y posteriormente a eso, el sacerdote Esdras se pone delante de Dios y revela los pecados del pueblo. El pueblo había tenido muchos pecados, pero quien se podía acercar a Dios, ¿quién era en ese tiempo? Solamente el sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote revela todos los pecados y todas las maquinaciones que tuvo el pueblo delante de Dios. Y Dios muestra su misericordia, la misericordia que tuvo desde la fundación del mundo hasta el día de hoy. Y posteriormente a eso, el Señor muestra que cuando ellos confiesan sus pecados, comienzan a dar adoración y alabanza allí, en ese lugar, cada uno en su tabernáculo. Y el Señor los perdona y el Señor les da esa tierra. Y en lo último, el pueblo hace pacto con el Señor de no alejarse de Él, de no volver a alejarse de Él. Y cada uno de ellos decide darle lo mejor al Señor, a través de su vida, a través de sus ofrendas, a través de sus hijos. Cada uno decide darle a Dios. Y por último, todos dedican el muro para que esa ciudad sea guardada y Dios esté en medio de ellos. Y finaliza el libro de Nehemías. Pero ¿qué tiene que ver esta historia con la iglesia hoy en día? ¿Qué tiene que ver esta historia si fue hace más de 1000 años lo que hizo el profeta Nehemías con nosotros, que ya somos tan distintos, que somos una sociedad diferente? Vamos a ir a Nehemías capítulo número 1, versículo del 3 al 11, para que usted se contextualice mejor. Lo que yo le conté aquí es la historia resumida del libro, para que usted sepa de qué le voy a hablar esta mañana y usted tenga idea de qué fue lo que sucedió con el profeta Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo número 1, versículo 2 y 3. Y ustedes me van a ayudar, porque la palabra dice que nosotros debemos confesar la palabra, amén. Así que vamos a leer todos juntos. Dice: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. El 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este pueblo
había perdido su ciudadanía y nosotros habíamos perdido también nuestra ciudadanía. Nosotros andábamos como ovejas sin pastor, no teníamos pastor, hasta que Jesús vino a nuestras vidas. Le voy a pedir que sus Biblias tienen una cintica, ¿cierto? Entonces ponga la cintica ahí en Nehemías para que no lo pierda, pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 25, habla de que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora nos habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Que quién es? Jesucristo. Ellos estaban perdidos, no tenían una ciudad. Su ciudad había sido derribada por las circunstancias que hubieran sido. Y nosotros en algún momento también nos encontrábamos como ellos, sin una ciudadanía, sin un lugar donde reposar, sin un lugar en donde estar. En Nehemías capítulo número 2, versículo 20, cuando Nehemías ora al Señor, él va al pueblo y lo anima para que juntos puedan edificar nuevamente los muros. Y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías dice esto porque se habían levantado muchas personas a decir que ese territorio era de ellos, que ese territorio era de su posesión. Pero Nehemías, confiando en la palabra que el Señor le había dado, se levanta con poder y anima a todo el pueblo. Vamos a edificar, vamos a construir nuevamente los muros, vamos a edificar. Y aquí es cuando nos damos cuenta que en medio de todas las cosas, Jesús se levantó primero. Jesús es la primicia. Jesús se levantó y ahora nosotros nos podemos levantar. Ahora nosotros podemos venir a edificar el reino, lo que el Señor nos ha dado. Si nosotros miramos Hechos capítulo número 15, del versículo 15 al 18, allí habla de lo que habían hablado los profetas y dice, concuerdan las palabras de los profetas, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La edificación de los muros de Jerusalén no era simplemente para que ellos tuvieran una ciudad, sino que si usted sabe que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, se da cuenta de que en ese tiempo ellos levantaron unos muros para protegerse, pero el Señor, Dios Todopoderoso, levantó a uno mayor, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es el que viene a ser vallado para su iglesia. Él es el que construye el muro para que pueda entrar su iglesia, para que su iglesia no ande más sin ciudadanía, siendo extranjeros, sino que sean parte de su reino. En Nehemías, capítulo número 4, versículo del 14 al 18, habla que muchos se levantaron en contra, se levantaron los enemigos, y los enemigos buscaban que toda la obra que había iniciado Nehemías con el pueblo se desbaratara, se viniera para abajo, y muchos enemigos vinieron para eso. Leamos del 14 al 18, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías llamó al pueblo a edificar nuevamente los muros, y a cada uno le dio tareas, pero aparte de todo, ellos estaban prestos a que si los enemigos venían, ellos podían actuar inmediatamente. A que si unos trabajaban, habían otros que estaban cubiertos. Y hoy en día, nosotros también, la iglesia, debemos trabajar de la misma manera. Hay unos que cuidan a los otros que están trabajando en la obra. ¿Ustedes se han dado cuenta que no todos en la iglesia predicamos? Pero sí hay muchos que oramos. Y los que oran cubren a los que predican. Los que predican hacen la obra, pero quienes oran están cubriendo a esos. Y cada uno tiene una misión, porque lo que Dios quería mostrar a través de este libro era que la iglesia junta se unía para edificar el reino, para que conocieran a Dios. Ellos no estaban levantando unos muros para tener una gran ciudad, sino que el profeta lo que estaba buscando era que el pueblo se volviera a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo ya hijos, nos hemos apartado de la ciudadanía de Dios? Nos hemos salido de allí, de donde Dios quiere hacer vallado para nosotros. Posterior a eso, el muro finalmente lo levantan. Y todos están felices porque el muro se levantó. Vamos a ir a Nehemías capítulo número 6, versículo 9. Dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías tenía su confianza puesta en Dios. Y a pesar de que venían muchos a decirle que no lo lograría, la esperanza estaba puesta en Dios. Ellos sabían, ya tenían la mitad del muro ya realizado, pero les hacía falta todavía la otra mitad. Y vinieron enemigos a decir, no lo van a acabar. Y Nehemías dijo, sí, porque mi fortaleza no está en mis manos, ni en mi pueblo, sino está en el Señor. Y Él es el que nos dará la fuerza para edificar, para levantar el muro. Y finalmente lo terminan en el capítulo número 7 de Nehemías, del versículo 3 al versículo 5, se muestra cuando ellos ya han terminado de edificar, ya está la ciudad edificada. Y dice, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque gente haya allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Y ahí comienza a mencionar las familias, los varones y las familias de tal y de tal y de tal, y cuenta cuántos eran por familia. Y esos son los que entran a la ciudad de refugio. Cuando yo leía esto, me di cuenta de que nadie diferente a los que estaban allí escritos podían entrar. Y esto hace referencia al final de los tiempos, a la Nueva Jerusalén. Cuando hablan de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, capítulo número 22, dice que es una ciudad santa, que tiene 12 puertas, que están siendo custodiadas por 12 ángeles. Y cuando usted lee Nehemías, Nehemías habla de que se reconstruyeron los muros y habían 12 puertas. Por lo tanto, el libro de Nehemías muestra la vida y nos está mostrando lo que Jesús vino a hacer, que es que su iglesia sea reunida al final de los tiempos.
Y cuando eso pase, ninguno que no sea lavado, ninguno que no haya creído en Él, va a poder entrarse de colado. Sino que allí van a estar los que están escritos en el libro de la vida únicamente. Los que le han creído a Él, los que se han consagrado a Él. Solamente ellos podrán ser parte de la ciudad de refugio. Si usted, iglesia, o yo, aún pensamos que nuestra ciudadanía está aquí en esta tierra, que este es el paraíso, que Dios nos trajo aquí a vivir bien, pues estamos equivocados, porque esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, donde habitará su iglesia, pero su iglesia tiene unas características: es pura, santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia del Señor se sostiene por fe. Ellos, a pesar de las dificultades, se sostuvieron al final y siempre venía alguien a darle palabra a ellos para que no desmayaran. En ese caso era el profeta Nehemías, que les decía: no desmayen, levanten sus manos, vamos a pelear. Si usted pelea y si usted está trabajando, no se preocupe, que alguien lo cubrirá. Pero Jesús vino y se fue delante como cordero al matadero y nos ha dado vida a nosotros. Y ahora nosotros nos debemos a Él, porque nuestra vida ya no es nuestra. Ya nosotros debemos vivir lo que Cristo hizo por nosotros, porque ya esto no nos pertenece, iglesia. Entonces, cuando ellos llegan allí y miran que cada guarda, que todos tienen un trabajo y que solamente van a entrar las personas que dice allí, nosotros, la iglesia, debemos preocuparnos porque al final de los tiempos estemos allí adentro, en esa ciudadanía. Yo no sé si usted ha pensado, si el Señor viniese hoy, ¿usted se va con Él? No me conteste. Que vi caras, no quiero saber sus respuestas. Pero si el Señor viniese hoy, ¿usted tiene seguridad de salvación? Usted tiene que tener seguridad de salvación, o si no, ¿para qué Cristo murió por usted? Si usted viene aquí y no cree que el Señor le puede salvar, en vano viene, iglesia. Porque Cristo murió una vez y para siempre, Él no va a volver a morir. Por lo tanto, su fe debe ser tan certera que así usted se haya portado mal, si el Señor viniera en este momento, usted se va con Él. Porque su seguridad es Él. Porque su seguridad no se la da Satanás diciéndole: uy, pero usted es hijo de Dios, parece hijo mío. No, la seguridad no está ahí. Mi seguridad está en mi fe de que Cristo es más poderoso, de que Cristo obró poderosamente, que Cristo me lavó con su sangre y ahora yo tengo un reino nuevo y voy para allá. Esa es la fe que debe tener la iglesia. Por lo tanto, no importa, o sí importa, que entremos allí a ese lugar. Hay mucha gente que va a entrar y eso a la puerta le va a cerrar así, ¿sí? O sea, entró raspando. No busquemos entrar raspando al cielo. Busquemos sentarnos a la mesa con el Señor. Que le podamos entregar las buenas obras, que le podamos dar a Él. ¿Cuáles son las buenas obras? Que prediquemos su nombre, que al que está cautivo, que al que está enfermo, que al que está lleno de cadenas, por medio de la palabra que Dios nos ha dado, podamos dar libertad a esos. Eso es lo que está buscando el Señor. Que hagamos su obra, que dejemos de quejarnos. Mire, si usted mira el pueblo escogido por Dios, fue un pueblo quejón. Malo si les daba de comer, malo si les daba de beber, malo si hacía, malo si no hacía. Y todos los problemas que vinieron al pueblo fue porque ellos se lo buscaron. Y hoy en día no es la excepción. Malo si el Señor me habla, malo si no me habla. Malo si me lo dice a través de este, malo si me lo dice a través de aquel. Pero el Señor está buscando que su pueblo, sus hijos, no se pierdan. Por lo tanto, nosotros no debemos ser duros de cerviz, duros de corazón, sino humillarnos delante de Él, porque Él a lo último nos exaltará. ¿Y cuándo seremos exaltados? Cuando estemos allí, no acá. Porque la exaltación de acá es vana, pasa. Pero cuando estemos allá, podremos ser exaltados, porque el Señor va a decir: bendito de mi Padre, ven para acá. ¿Usted no se siente gozoso de que le dijeran eso? Yo sí, yo no sé ustedes, pero yo sí, ¿verdad?
porque esa es la carrera que debemos correr. Si no corremos esa carrera, en vano, iglesia, venimos aquí todos los domingos. Si no creemos que Cristo nos puede salvar, en vano leemos la palabra. Cuando usted lee la palabra debe buscar hallar la vida, aún en los libros del Antiguo Testamento, allí hay vida. Dice que el muro fue levantado, que vinieron las personas, que entraron solamente las personas que podían entrar allí. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo número 22. Mentiras, 21. 21:9. Y vamos a leer hasta el 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te demostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y leamos el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de Nehemías vemos cómo esa ciudad se había apartado para que el pueblo pudiera ser salvo de los enemigos. Y aquí en la Nueva Jerusalén muestra cómo se crea una ciudad donde quien es cabeza es el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, que está esperando a su iglesia para ser guardada. Fíjese que a veces pasamos por leer los libros sin encontrar la vida y sin encontrar la semejanza y lo que el Señor nos quiere buscar, nos quiere enseñar. Cuando ellos entraron a esa ciudad, dice que no habían casas y que ninguno de ellos poseía nada. Pero ellos comenzaron a construir tabernáculo para sí. Y eso lo encontramos en Nehemías, capítulo número 8. Versículo 17. Y dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. El Señor Jesucristo dijo que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, porque la presencia de Él habita en nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos un tabernáculo vivo. Y cuando nosotros leemos esta porción de Nehemías, que no habían casas, sino que habían entrado a edificar, es lo mismo que sucede con la iglesia. Nosotros vivíamos sin ciudadanía, encontramos a Jesús, y Jesús vino y nos hizo vallado alrededor nuestro, pero nosotros fuimos quienes comenzamos a edificar. Jesús es el fundamento, mas la iglesia comienza a edificar sobre ese fundamento porque no hay otro fundamento. Y mal estaría en nosotros si metiésemos otro fundamento. Ahora, cuando ellos se levantan y cuando ellos dicen: construiremos tabernáculo para habitar en esta ciudad,
que ha sido apartada para el Señor, no para que ellos vivieran, ellos entendían el propósito. Ahora, ¿cuánto la iglesia se construye como tabernáculo, como ofrenda viva, como ofrenda agradable del Señor? ¿Cuánto la iglesia se esfuerza por mantenerse allí, en la ciudad de refugio, arropados por la presencia del Señor, siempre en su presencia, para poder rendirse delante de Él? ¿Cuánto nosotros, la iglesia, nos esforzamos por darle lo mejor a Él? ¿Cuánto la iglesia se está esforzando por vivir ahí y por no salirse? Habían unas puertas y cuando Nehemías llegó a la ciudad, las puertas estaban quemadas y estaban en ruinas. Ahora que después que las reconstruyeron, las puertas están fuertes y dijo Nehemías que las sellaran, que las cerraran. Lo que esto indica es que nosotros hemos llegado a Cristo. Cristo nos ha dado su palabra y Cristo no quiere que nos salgamos de ella. Cristo quiere que habitemos en Él. Cristo quiere que Él sea nuestra tierra. Él es la tierra deseable, iglesia. No hay otra tierra deseable. Él lo es todo. Él debe ser su horizonte. Él debe ser donde usted apunta su flecha y le da allí. Él es el centro de todas las cosas. Hoy cantábamos en la alabanza, el centro de todo, sé Jesús. Y el centro de mi vida, sé Jesús. Y cuando este pueblo volvió otra vez a escuchar las palabras, volvieron a decir, Dios, sé el centro de nuestras vidas, habita en medio de nosotros. Y hoy la iglesia debe clamar por eso, porque Jesús sea el centro de su vida. ¿Qué hacemos perdidos por un lado, por el otro, buscando y creyendo que tal vez todo lo hallaremos en nuestras fuerzas cuando Jesús no está con nosotros? Si Jesús no está con nosotros, nosotros estamos perdidos. Estamos sin ciudadanía, pero cuando Jesús está a nuestro alrededor y Él es el que va primero, usted anda confiado porque es el Hijo, porque es el pueblo, porque no se va a perder. Y luego en Nehemías, capítulo número 8, versículo del 6 al 10, el sacerdote Esdras lee la palabra y bendice a Dios, y dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasais, Kelita, Azarias, Josabet, Anán y Pelalia, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando ellos se reúnen y después de haber hecho tabernáculo cada uno, se reúnen todos juntos. Nosotros, la iglesia, fuimos lavados por la sangre de Cristo, ahora creemos en Él, ahora somos ofrenda viva, somos tabernáculo vivo. Y cuando nos reunimos aquí, es como cuando se reúnen ellos a escuchar lo que Dios tiene para hablarles. Pero muchas veces viene la palabra del Señor y la sentimos como una espada que nos atraviesa, pero no nos atraviesa para hacernos mover de la comunidad de la comodidad en la que estamos, sino que nos atraviesa para sentirnos tristes, abatidos. No, yo soy un pecador, yo no tengo esperanza. No, definitivamente, la palabra no viene para eso. La palabra viene para animar a la iglesia. Cuando el Señor enviaba a sus profetas, la labor del profeta no es una labor fácil. Al profeta no lo quieren mucho. Si usted se da cuenta, el profeta siempre hablaba y era porque el pueblo se estaba portando un poquito mal.
poquito, ellos no se portaban tan mal. Y cuando venía la palabra del profeta, el pueblo comenzaba, ay, pero. Y la labor del profeta no es una labor fácil. Hoy en día la labor del profeta tampoco es fácil, porque al profeta tampoco lo quiere cuando viene y habla la palabra. Y cuando ellos se reúnen allí a adorar, el profeta les dice, no lloren. Y lo mismo le está diciendo el Señor hoy a usted, iglesia. No llore, levántese de su lamento, levántese de su quebranto. Deje de decir que es un desventurado. Usted tiene a Cristo. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. Por lo tanto, no debe haber temor en su vida. Por lo tanto, no debe haber ese temor de ¿seré salvo o no seré salvo? No, usted es salvo porque usted cree en Cristo. Porque Cristo ya lo dio todo por usted. La iglesia de Cristo se levanta poderosamente. La iglesia de Cristo lo alaba. La iglesia no se queda llorando por lo que, ay, las palabras del Señor, oh sí, Señor, cuánto me has conmovido. Pero ¿cuánto se mueve la iglesia a hacer? ¿Cuánto se está moviendo la iglesia a hacer? Para que aquellos que están allá afuera, que no lo conocen a Él, lo conozcan y puedan entrar a la ciudad de refugio. ¿O es que usted quiere entrar solo? Porque si es así, es muy envidiosito. No puede entrar solo. Tiene que procurar que muchos sean los que entren con usted. Que su familia entre. Muchas veces nos dedicamos a predicar a otros afuera. Nuestra familia está perdida. Porque nos da miedo, porque nos da temor anunciar la palabra. No le dé miedo, porque usted no está anunciando mentiras, usted está anunciando la verdad. Pero sea sabio para predicar. Predique con amor. Jesús hizo eso. Jesús mostraba que estaban apartados de Él, pero también les mostraba su gracia. Y lo mismo debe hacer la iglesia. Muéstrele a la gente que está apartada de Él, que sin Él están muertos, pero muéstrele que si se acercan, tendrán la gracia de Él, la gracia de la cual usted goza hoy. Luego de eso, Nehemías dice, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Iglesia, nosotros no podemos perder el gozo. Cuando la iglesia pierde el gozo, lo pierde todo. ¿Y a qué me refiero cuando la iglesia pierde el gozo? Se vuelve una carga la oración, se vuelve una carga la lectura de la palabra, se vuelve una carga que alguien llegue y nos hable de Dios, se vuelve una carga venir los domingos, se vuelve una carga servir. Cuando se nos acaba el gozo, se nos acaban las ganas de hablar de aquel que nos amó. Cuando se pierde el gozo, ya usted está fuera de la ciudadanía de Dios. Cuando se ha perdido el gozo, ya usted no está dentro, ya está fuera. Está haciendo fila. Ahí en Nehemías muestra que habían unas personas que hacían fila para poder entrar, pero que cuando llegaban les decían, no puedes entrar. No esperemos a que llegue el final del tiempo y cuando estemos allí el Señor nos diga, alguna vez te vi, pero no puedes entrar. Siempre mantengamos nuestra fe puesta en el Señor. La fe en el Señor es la que nos va a llevar a poder habitar allí, a ser ciudadanos de la nueva Jerusalén. Como les decía al inicio, esta no es nuestra ciudadanía. Usted puede vivir acá muchos años, 100 máximo, 120. Robustos, dice que hasta 90. Y puede vivir mucho tiempo, y puede tener un hogar maravilloso, y puede tener un trabajo espectacular. Pero si usted no tiene a Cristo en su vida, todo eso se quedará acá. Porque Cristo es lo verdadero, Cristo es lo eterno. Su espíritu necesita vida y la vida solamente se halla en sus palabras. Amén. Y cuando el pueblo escuchó las palabras, lloraron y se conmovieron. Y aquel profeta les dijo, no lloren más. Y hoy ustedes, iglesia, y yo, estamos escuchando las palabras del Señor, que nos está diciendo, no lloren más, levántense a edificar, a hacer que usted sea una ofrenda agradable delante del Señor. Ya no llore más, ya no es tiempo de llorar, es tiempo de hacer la obra, es tiempo de ir adelante. ¿Le da pereza? Luche contra usted. ¿Cuál es su peor enemigo, iglesia? No es Satanás, es usted mismo. Todo le echan la culpa al Satanás, ¿no? Ay, no, pastor, es que yo no alcancé a llegar al culto porque Satanás me puso la 4 tigres.
Y uno dice, ¿Satanás hace esas cosas? Eso no es Satanás, es usted quien que le da pereza levantarse temprano. Es usted que le da pereza venir a rendir el culto. A todo le echamos la culpa a Satanás. Y a veces Satanás nada tiene que ver, somos nosotros mismos los que nos queremos vender al pecado. Ay, no, Señor, es que pues levantarse a orar tan temprano, no, pues yo no me levanté ni hoy ni mañana. Es que ese Satanás me tiene fregado. No, es su falta de constancia. Es que usted rinda verdaderamente su espíritu con todo su deseo delante del Señor, para que pueda obrar Él, para que haya el dominio perfecto del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que las señales, los prodigios, los milagros lo sigan? Humíllese delante del Señor. Los prodigios, los milagros, todas esas cosas no son solamente para el pastor. Él no solamente es el que está encargado de ir a orar por los enfermos, de echar fuera a los demonios. Es labor de la iglesia. Cristo lo dijo, que Él había hecho esas cosas, pero que cosas mayores harían los que creen en su nombre y los que llevan su nombre. Y la iglesia tiene el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para que muestre que la iglesia es diferente al mundo. Nosotros no podemos actuar como actúa el mundo, somos diferentes al mundo. Nosotros está la gracia de Dios, nosotros está el Espíritu que nos aviva. Allá en los de afuera no. ¿O cuántos de esos tienen anhelos de orar? Ninguno. Y aún, así usted se haya alejado, no pasará un día que usted no se acuerde de que el Señor dio la vida por usted. Así usted sea rebelde y se haya apartado, nunca se le olvidará que un día se recibió palabra del Señor y esa palabra avivó a su espíritu. La tarea de la iglesia es no dejar que la palabra que el Señor nos ha dado muera, sino que la palabra que el Señor nos ha dado nosotros la tomemos por obra y hagamos verdadero lo que el Señor nos ha dado, que es mostrar quién es Él. Ellos recibieron la palabra y lloraban, y Él les dijo que se gozaran. Y Apocalipsis capítulo número 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Iglesia, yo no sé cuándo vaya a venir el Señor, pero lo que sí sé y es seguro es que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y no sé si cuando Él venga yo esté viva o esté muerta, pero el Señor vendrá por su iglesia. El Señor va a venir y lo que nosotros debemos hacer es leer y guardar las palabras que Él nos ha dado. Ellos en ese momento recibieron la palabra y la comenzaron a guardar porque comenzaron a edificar ahí adentro de la ciudad. Cuanto la iglesia guarda las palabras del Señor y edifica para que los muros no se caigan. Si nosotros no tenemos la cobertura del Señor Jesucristo, en vano trabajamos. Ellos habían trabajado mucho, construyeron sus tabernáculos para que la presencia de Dios habitara allí. Nosotros ahora somos tabernáculo vivo y debemos anhelar que la presencia del Señor habite en nosotros. Si no es así, somos como una casa que va a venir cualquier viento, cualquier marea y la va a tumbar. Pero cuando la presencia de Dios está en nosotros, así hayan dificultades, vientos y mareas, y temblemos y todo eso, nos sostenemos hasta el final, porque nuestra fe es que queremos estar en esa ciudad de refugio, queremos estar abrazados por el Señor, no queremos salirnos de ahí. Si usted nota, leemos, los que han leído el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos hace un recuento de cómo hizo Dios. Le dio la promesa a Abraham, luego transitó al pueblo por el desierto. ¿Pero por qué duraron 40 años? Porque eran necios, porque no estaba presupuestado que duraran todo eso bajo la voluntad del Señor.
Pero el Señor allí en el desierto les dio de comer, les dio de beber, mandaba su nube para que los cubriera. Siempre tuvieron el cuidado de Dios. Y posteriormente a eso viene el tiempo de los jueces, de los reyes y de los profetas. Y siempre el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Él tiene misericordia de su iglesia. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. ¿Y por qué nos ama? Porque somos sus hijos. Porque Él entregó la vida. No porque no tuviera nada mejor que hacer y se le ocurrió venir a morir en una cruz, sino por obediencia al Padre, iglesia. Por eso Él lo hizo. Y usted debe sentirse gozoso y debe sentirse feliz, porque ahora usted hace parte de un reino que no está establecido aquí en esta tierra, sino que está establecido en la eternidad. Y usted aspira, o por lo menos yo, aspiro a llegar allá. Y esa debe ser nuestra fe. Cuando dice acá que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, usted no espere los profetas que le vaticinan, que va a viajar, que va a tener plata, que no sé qué, porque eso no es de Dios. La profecía es esta, no hay otra. Y aquí el Señor dice que Él tiene cuidado de sus hijos. Por lo tanto, si usted se va de viaje, pues chévere. Allá lo va a cuidar Dios. Y esta es la profecía verdadera, no hay otra. Aquí es donde debe estar usted confiado. Estas son las palabras que le van a dar vida, no hay otras. Si usted está esperando que el profeta venga y le diga qué va a pasar con su vida, está mal, porque el profeta no va a venir a decirle eso. El profeta va a venir a anunciar lo que Jesús dijo. El profeta va a venir a declarar las palabras que ya fueron dichas. Y con esas mismas palabras es que la iglesia se va a levantar, porque no existe palabra nueva. Por eso dice que si viniese alguien a decir que nos dijeron, que nos contaron, que no le creamos, porque aquí ya está todo escrito, no necesitamos nada más. Y luego en el capítulo número 9, el versículo 7 de Nehemías. Ay, perdón. Si ves que no perdonan una, hola. Nehemías capítulo número 9. Hace el recuento del cual les estoy hablando. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8, vamos a leer ahí. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed. Les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 29.
Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Qué puede rescatar usted de esa porción bíblica? Que Él es Dios clemente y Dios misericordioso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, también hizo lo mismo con la iglesia. Vamos a Romanos, capítulo número 8, versículo 15. Romanos, capítulo número 8, versículo 15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Nehemías muestra el profeta y le recuerda al pueblo que Dios tuvo misericordia de ellos. Y Jesús, a través de el apóstol Pablo, nos enseña que Jesús también tuvo misericordia de nosotros, que envió a Cristo y que ahora ya no tenemos un espíritu, ¿qué? De esclavitud. Ya no vivimos como ese pueblo que andaba esclavo buscando una ciudadanía. Ya nosotros somos hijos y tenemos la heredad. Ya no vivimos esclavos, ya no vivimos en temor otra vez. Hemos recibido el espíritu de adopción. Usted ha sido adoptado. ¿Usted no se siente feliz por eso? Si yo le dijera ganó Millonarios, algunos se paran acá y se voltean, ¿cierto? Y si le digo, usted ha sido adoptado por Dios, chévere, gracias, qué amabilidad. No, iglesia, nosotros nos debemos al Señor. Ustedes, iglesia, no se han percatado de algo, y es que hoy en día nosotros, la iglesia, hemos perdido la capacidad de asombro frente a lo que Dios hace. Nos hemos vuelto duros de cerviz. Y los culpables somos nosotros mismos. Porque el Señor sigue haciendo sus maravillas. Porque la palabra del Señor es la misma. Pero nosotros nos hemos vuelto duros de cerviz. El Señor nos ha dicho, yo te lavé, te limpié de tus pecados. Yo pagué la deuda que tú tenías y que no podías pagar. Y uno, gracias, ¿quién lo manda de amable? Así se ha vuelto la iglesia de terca. Así nos hemos vuelto la iglesia. Yo no lo mandé a morir por mí. Y Jesús no está buscando que nosotros le agradezcamos, sino que nos debamos a Él por amor. Que hagamos la obra por amor. Que no seamos más ingratos. Queremos ir a una tierra a gozar de libertad. Queremos ser salvos, pero no queremos pagar el precio. Queremos que, Cristo pagó, pues ya pagó. No, la iglesia ahora se debe a Él. Pero no se pongan tristes, pongan cara de aliento, porque el Señor lo que les está dando es palabra de esperanza, o nos está dando palabra de esperanza para que no nos perdamos, porque a veces confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas y creemos que por ser demasiado buenos y tener una conducta muy buena, vamos a llegar al cielo. Y el cielo no se llena de buenas intenciones, el cielo se va a llenar con los hijos de Dios. Es así de simple. Así que si su carrera, si usted es de esas personas que están sin ciudadanía, usted tiene que buscar la ciudadanía. Tiene que buscar estar bajo la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Hoy decían algo en la alabanza y es que de lo interior se manifiesta en lo exterior, ¿cierto? Cuando usted ama a alguien, usted no le manda razones con el vecino, ¿o sí? Usted le dice, vaya vecina, hágame un favor, y le muestra a él que yo lo amo mucho. ¿Usted haría eso?
No tiene sentido. El que ama da la vida. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Y cuando yo quiero amar, doy la vida. Por lo tanto, yo me esfuerzo. Por lo tanto, yo amo lo que el Señor me ha dado. Y dice que Él ya no nos dio espíritu de esclavitud. La iglesia ya no está presa. La iglesia es libre para vivir en el Señor. Y posteriormente, en el capítulo número 9 de Nehemías, versículo 38. Nehemías, capítulo número 9, versículo 38, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y fíjese que cuando uno lee el capítulo número 10, 11 y 12 y el 9, allí muestran cómo el pueblo se compromete con Dios a que todo lo que ellos tienen lo van a poner al servicio de Él. Dice que traerán sus hijas, que traerán las primicias de las cosechas, que traerán sus diezmos, que traerán todo. Ahora, ¿cuánto nosotros, ya sabiendo que tenemos una ciudadanía, que tenemos un lugar donde Dios tiene apartada su iglesia, queremos venir a darle lo mejor? Cada domingo, iglesia, debe ser un día especial, porque usted viene a reunirse con los que creen lo mismo que usted. Usted no se da cuenta que allá afuera a veces le dicen, ay, usted está como loco, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces cuando usted viene aquí, se debe sentir seguro porque está con una manada de locos. ¿Cierto? Y dice la palabra que si estamos locos ¿para quién? Para Cristo. Por lo tanto, este día debe ser el mejor día, porque usted viene a rendirle culto a su Señor, al que lo dio todo por usted y al que lo seguirá dando, porque Él no se va a negar a sí mismo y Él no va a ser infiel, porque Él va a cumplir lo que Él dijo. Y en Nehemías capítulo número 9 al 38 dice: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa. Y ellos prometieron todo lo que iban a hacer. Y a veces nosotros también vamos delante del Señor y le prometemos cosas. Señor, yo te prometo que esta semana sí voy a levantarme a orar. Señor, yo te prometo que esta semana sí le voy a predicar a alguien. Señor, yo te prometo que voy a dejar mis malas costumbres. ¿Y qué pasa? No cumplimos. No busquemos poner promesa delante de Dios si no la vamos a cumplir. Pidámosle a Dios que nos ayude para mantenernos en su pacto, en su promesa. Él hizo pacto con la iglesia. Jesús es el nuevo pacto. Ya la iglesia no vive en esclavitud. Ya nosotros el único compromiso que tenemos es de amarlo y de hacer todas las buenas obras para que esas buenas obras nos lleven a habitar en la Nueva Jerusalén. En Efesios capítulo número 2, vamos a leer algo bien chévere. 2 del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel día estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí. Desen cuenta que en el Antiguo Testamento nos muestra que a la ciudad solo podían entrar los que eran del pueblo, no podían entrar otros. Si el Señor no nos hubiese adoptado, nosotros tampoco podríamos entrar al reino. Pero el Señor rompió el velo y ahora ya no hay ni griego, ni judío, ni gentil, sino que todos hemos ido a ser llamados uno solo y ahora todos podemos entrar. Ya no hay pared, ya no hay nada que nos pueda separar.
porque Él es nuestra paz, ya nos podemos acercar a Él. Ya no estamos alejados y sin esperanza, sino que tenemos un lugar a donde ir a reposar. Luego en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y leamos 2 de Corintios. El capítulo número 5, versículo 16. Porque vosotros, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Estoy leyendo bien o mal? 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo 16 al 18. Pero ustedes son terribles, no perdonan una. 6:16. Ahora sí, todos juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No se deje llenar de lo inmundo de este mundo. Viva bajo la presencia del Señor. Ese es el título de la prédica. Viva bajo la presencia del Señor. Que así como en el libro de Nehemías nos muestra que hay una cobertura, que ellos se levantaron para edificar los muros y para vivir allí adentro confiados y seguros. La iglesia hoy también se levanta para vivir confiada de que tiene una ciudadanía celestial y que el paso por esta tierra es el que nos va a llevar allá. Pero no se olvide de las palabras. No haga como este pueblo que fue necio y duró muchos años errante por ahí, diciendo, sí, nosotros conocemos a Dios, pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es vivir bajo su voluntad. Y la iglesia vive bajo la voluntad de Dios. Iglesia, hoy cuando entonábamos las canciones, decían, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nada le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios. Y es el tiempo en donde la iglesia proclama una sola voz que tiene un Dios todopoderoso, que tiene un Dios que tiene todo perfectamente calculado, que nada se le sale de su control y que la iglesia está para dar la vida, que la iglesia está llena de gozo y que cuando está a punto de perder el gozo, viene rápido a buscarlo, porque no lo quiere perder, porque sabe que sin el gozo no va a poder obrar, porque sabe que sin el gozo se va a perder.
Y la iglesia no puede perder el gozo. La casa debe estar llena. Debemos decirle al Señor, Señor, llena mi casa. Hoy usted es templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Señor. Por lo tanto, pídale al Señor que lo llene, que estamos debilitados, que estamos abatidos, que nos sentimos cansados. ¿Quién lo puede levantar sino Dios, iglesia? Solo Él lo puede levantar. Solo Él es el que le da palabras de vida eterna. Deje de confiar en sus fuerzas. Deje de creerse muy fuerte, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor venga. Y cuando el Señor venga, ojalá haya fe en la iglesia. Porque si no la haya, estaremos perdidos. Ahora quiero invitarlos a que nos coloquemos en nuestros pies. Y vamos a orar. Dios, hoy te damos gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Porque tú nos has enseñado, Señor, que tu palabra, Señor, es viva, Señor. Que tu palabra es, Señor, aquella que nos lleva, Señor, a ver lo majestuoso y lo maravilloso que tú eres, Señor. Tú has tenido misericordia, Señor, del pueblo, Señor. Tuviste misericordia, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí, tu iglesia, Señor, y clamamos por tu misericordia, Señor. Padre, nosotros queremos estar en aquella ciudad, bendito Señor. Queremos, Señor, vivir en tu presencia, Señor. Y a veces, Señor, esta carne, Señor, es impedimento para hacerlo, Señor. Nos llenamos de motivos, nos llenamos de excusas, nos llenamos de obstáculos, nos llenamos de tantas cosas, Señor. Cuando tú nos has llamado a vivir en libertad, Señor. A veces le damos más poder a las palabras de los hombres, a nuestras mismas palabras, que a la palabra verdadera que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, bendito Señor. Perdónanos, Señor, porque somos ingratos, Señor. Porque sabiendo que tú, Señor, viniste a la tierra, Señor, a mostrarnos el camino al Padre, Señor. Que tú viniste a la tierra a morir en la cruz, Señor, y derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor. A veces renegamos de ello, Señor, y nos consideramos extranjeros, Señor, fuera de la ciudadanía, Señor. Pero tú moriste una vez y para siempre, Señor, para darle libertad a la iglesia, Señor. Padre, que la iglesia haya libertad, Señor, que tengamos la libertad para predicar, Señor, que tengamos la libertad, Señor, para llevar las señales, Señor, para que todos te conozcan, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, vivimos en la comodidad, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, bendito Señor, aún sabiendo, Señor, que nuestra ciudadanía no es esta, Señor, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, bendito Señor. Dios, tú eres el centro de todo, bendito Señor. Sé el centro de nuestras vidas, bendito Dios.